Continuamos con más de Sin Colores. Precisamente Elías Valdés trajo a colación el tema de esto, de cómo vamos a tratar esta situación, cuál va a ser la política pública del país para poder lidiar con mermar en algo la violencia que hay en Puerto Rico a raíz del trasiego interno de drogas. Y uno de esos puntos, pues precisamente se está tratando, que es el proyecto 517 del Senado, del senador Miguel Pereira, donde no trata de legalizarse la droga, sino más bien de evitar que la persona que sea arrestada o capturada por la policía con posesión de 1 onza o menos de marihuana, pues tenga que evitarse el hecho de tener que tener todo este andamiaje legal de ser arrestado, ser procesado, ser fichado y entonces caer en la cárcel. Según el secretario de Corrección, de cada 10 presos, 9 son usuarios de drogas. Yo quiero dedicarle unos segundos al tema de lo del Seguro Social, claro que porque sí. le una idea sobre el tapete. Y es que yo no tengo duda que si Puerto Rico encabeza una lista de estados o territorios con la mayor incidencia de fraude al Seguro Social, es producto directo de la dependencia. En un país donde la gente vive de ayudas en un sector particular por razón de nuestra realidad colonial, eso es denominador incuestionable a los efectos de que más personas estarán dispuestas a, por la vía fácil y de la dependencia, incurrir en fraude para acceder a un beneficio. En cuanto a la legalización o a la medicalización, yo creo que no debe haber duda de que nadie debe ir o cumplir una pena de reclusión por tener un gallo o un pitillo, como dicen los muchachos. Yo creo que lo que debe el Estado es, si tiene una intención de rescatar a aquel que tiene algún tipo de problemas de adicción, utilizar programas de desvío, de orientación, como se hace, por ejemplo, con la persona que es detenida bajo los efectos de alcohol por vez primera, como primer infractor. Yo creo que se deben adoptar unos programas alternativos de desvío, de orientación o de rehabilitación para el que sí quiera hacerlo. No debe ser, a esta altura de los tiempos, razón para recluir a un joven que a veces son incluso universitarios, que tienen expectativas de desarrollo profesional, que tienen incluso el interés de quedarse en el país y aportar, por la posesión de una cantidad insustancial. No debería ser la pena de reclusión la primera alternativa. Eso por un lado. En relación con el trasiego internacional de drogas, yo creo que lamentablemente los narcotraficantes están más avanzados que el ELA. Tienen por lo menos acceso al tráfico internacional, Puerto Rico no. Así que yo creo que lo que tiene que ocurrir es que Puerto Rico se inserte en la comunidad internacional para que además se adhiera a tratados multilaterales que existen para combatir el trasiego de drogas. En la medida en que Puerto Rico siga siendo la finca de los federales y aquí los federales hagan como quieran, cuando quieren y si pueden, pues seguirá habiendo el mismo problema. Puerto Rico tiene que unirse a tratados multilaterales de los que son gran parte de los países de América Latina. Puerto Rico es un país latinoamericano, no es un estado de los Estados Unidos ni es una finca de los federales. Y en la medida en que siga tratándose de esa forma y no tenga acceso a esos acuerdos internacionales, seguiremos teniendo el mismo problema porque, como usted decía, se hizo más rigurosa la frontera en México y se ha ido desplazando el problema a otras partes del mundo. Pues así se comporta el narcotráfico. Gloria, y haciendo énfasis, yo creo que tenemos que tener cuidado con los términos, ¿verdad? Y precisamente yo creo que eso es lo que se está analizando, las diferentes maneras que podemos atender el problema. Está la medicalización, que no es otra cosa que tratar desde un punto de vista salubrista al adicto a la droga, y eso lo hemos tenido programas incluso en la administración pasada con iniciativa comunitaria, Vargas Vidot. Hay una cuestión de despenalización, y es qué enfoque tú le das a la pena. Sigue siendo ilegal la droga, pero una vez te cogen, ¿qué enfoque tú le das a la pena? ¿Cuál es el castigo? La cárcel, severidad. Claro, no, y tú tienes varias alternativas, la cárcel o programas de desvío, programas de desintoxicación, y yo creo que nosotros tenemos establecido en nuestro Código Penal programas de desvío para atender ese enfoque. Ahora, otro tema es la legalización de la droga, y es que esté aceptado legalmente la marihuana, en este caso, como parte del comercio, como cuando tú compras un periódico, compras una comida, que sea legal la utilización. No es que no lo penalizas con cárcel, sino que aún más allá que eso es legal la conducta. Y digo, personalmente me opongo a la propuesta que ha propuesto, o por lo menos analizar, el Partido Popular Democrático. No creo que la solución a los problemas sea darle carta blanca a los mismos. Aquí hemos escuchado de miembros del Partido Popular incluso legalizar la prostitución, y yo creo que hay conductas que tú no quieres promover, y que el hecho de que tú no haya sido efectivo atendiendo el problema no debe ser paso para tú de darle carta blanca al asunto. ¿Usted entiende que entonces lo que habría que enmendar sería parte del Código Penal para entonces despenalizar hasta cierto punto la severidad de la ilegalidad del uso de la marihuana? Claro, debemos mirar no solamente expandir los programas de medicalización que hoy existen
atenderlo desde un punto salubrista a esas personas que tienen una enfermedad, que es una adicción a una droga. Y debemos examinar cuáles son las penas que le ponemos, porque tenemos estadísticas donde muchas de las personas que llevan a la cárcel siguen consumiendo la droga. Así que no sé si ha sido un remedio efectivo en ese sentido. Valdés. Bueno, yo creo que es peligroso reducir la discusión del consumo de drogas al consumo por adictos. Yo creo que hay personas que consumen drogas que no son adictos, al igual que hay personas que consumen alcohol que no son alcohólicos. Exacto. Así que yo creo que es difícil reducirlo a simplemente algo de tratar con medicina y con un enfoque salubrista al enfermo que es un adicto. Tenemos que evaluar para detener el principal problema que tiene el país, que yo creo que es un problema de violencia, de inseguridad, del número de asesinatos. Es un país donde anualmente estamos alcanzando la cifra de 1,000 asesinatos. Eso realmente es inaceptable. Yo creo que tenemos que tener todas las soluciones sobre la mesa. Yo en cuanto a la despenalización, estoy hablando por mí, no estoy hablando por el Partido Popular. Yo creo que la despenalización es algo que hay que evaluar, pero con mucho cuidado, porque si yo voy a permitir que la persona, el consumidor, tenga sobre su persona X cantidad de droga, pero no voy a legalizar la venta de esa droga, voy a mantener entonces en manos de los mismos Junior Cápsula de la vida, de los mismos narcotraficantes, que hoy están causándole tanto dolor a tantas familias puertorriqueñas, el trasiego de ese producto. ¿Usted entiende que también hay que reglamentarlo y controlarlo? Igual creo que el alcohol. Yo creo que no podemos dejar esa solución fuera de la mesa por el mero hecho de que si lo legalizamos vamos a darle acceso a los niños, por ejemplo. Hoy por hoy los niños tienen acceso a las drogas. Alcohol y cigarrillos también. Lo tienen. Y lo tienen más que al alcohol y al cigarrillo, claro, porque el alcohol y el cigarrillo se vende de una forma regulada en comercios en los que por lo menos se supone que se les pida identificación. Vayamos al punto más cercano y veamos si a los niños se les está pidiendo identificación para consumir droga. Y si ese punto no está frente a una escuela, o si ese punto no está al lado de la casa de cualquiera de nosotros. Entonces, esa es la dicotomía que yo creo que tenemos que evaluar, si es despenalizar únicamente o si el problema de inseguridad que vive el país lo vamos a atender más con un enfoque en el cual simplemente eliminemos ese mercado negro. Nosotros vamos a otra pausa. Cuando regresemos vamos a tocar un punto bien importante referente a eso, que es precisamente se disminuye o merma la violencia en el país por legalizar o despenalizar el uso de la marihuana. Regresamos con más en Sin Colores. Más videos en sistematv.com.